Paz a vosotros, hermanos. Siempre es grato saludarles y compartir en esta ocasión la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 12 de agosto del 2023, la cual lleva por título Llevados por la lujuria. El objetivo que debemos lograr es exhortar al pueblo de Dios acerca de la fortaleza espiritual que necesitamos desarrollar para triunfar en estos tiempos de grande disipación e inmoralidad. La cita base para esta predicación es: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ubicada en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 28. Vamos a comprender lo que significa la lujuria, y de acuerdo con significados.com, esta se define como el apetito sexual descomedido, vicio opuesto a la castidad. Asimismo, es la exuberancia o abundancia en algunas cosas que estimulan los sentidos. La palabra lujuria se origina del latín luxus, que significa abundancia o exuberancia. También se le asocia con la palabra lascivia, que refiere el deseo sexual incontrolable. Por otra parte, lujurioso es un adjetivo que se emplea para señalar a la persona entregada a la lujuria. Asimismo, lujuriante es aquel individuo vicioso, lozano y que posee enorme abundancia. Los comportamientos lujuriosos se caracterizan fundamentalmente por el arrebato o furia y el descontrol sexual que se manifiesta en el comportamiento de los individuos. En el área de la psicología, la lujuria está relacionada con los pensamientos posesivos con respecto a otra persona. Esto se considera un asunto de cuidado porque el individuo puede tomar una actitud peligrosa, ya que la misma adquiere un nivel patológico que puede generar comportamientos complejos y graves, por ejemplo, abusos sexuales, violaciones, adulterio, prostitución, entre otros. Tomando en cuenta lo anterior, la lujuria es una manifestación de la carne y que, de acuerdo al objetivo de esta predicación, implica que nos fortalezcamos espiritualmente para que podamos triunfar en estos tiempos de grande disipación e inmoralidad. Y es que en estas últimas décadas del siglo XXI, del mal llamado siglo de las luces, hemos sido testigos de la degeneración y perversión de la sociedad en la que vivimos, donde el hombre, haciendo caso omiso a la voluntad de Dios de lo que debemos llevar a cabo como hijos suyos, el hombre se aleja y toma caminos que le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte, de acuerdo como lo establece Proverbios 14, verso 12 y Proverbios 16, verso 25. Hoy es común ver matrimonios hombres con hombres o mujeres con mujeres, y se cumple lo que fue dicho por el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32. Particularmente vamos a centrar nuestra atención de esta lectura en los versículos 26 al 28, donde afirma que debido al comportamiento inmoral de quienes vivían en aquella época, aproximadamente entre los años 57 al 59 de nuestra era, se describe lo siguiente: por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y aunque no se menciona en esta lectura la palabra lujuria, sí describe la perversión sexual y el comportamiento degenerado que ya había en esa época y que hoy vemos que actualmente está cobrando auge la manera de apartarse del camino de la verdad
de la vida y permitir que la degeneración sexual se legalice para alejar al hombre del verdadero propósito de Dios, que seamos santos como Él es santos, ya que Él quiere nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación, como lo establece la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, y también la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 respectivamente. Debemos comprender que ante esta sociedad que tiende a disiparse, es decir, a relajarse moralmente, nosotros como hijos, como pueblo suyo, es imperante que permanezcamos firmes, afianzados de Dios a través de su palabra, conjuntamente con la práctica de la oración y el ayuno, que podamos ejercer los frutos del Espíritu Santo, para que enfrentemos los dardos de fuego del maligno que constantemente lanza sobre quienes buscamos la redención de nuestras vidas, y que nos revistamos con la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 13. Cuando meditamos en las palabras que el justo Job escribe en Job 31, verso 1, leemos de la siguiente manera: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Debemos comprender que Job tenía convicción de no poner sus ojos, de mirar con deseo a otra mujer que no fuera su esposa. Esa es la convicción y control que es necesario ejerzamos sobre nuestros miembros que están sobre nuestro cuerpo, y que no debemos desviarnos del camino que nos conduce a la vida eterna por no someter y sujetar nuestros miembros corporales. Quizás hay algunas personas que argumenten que la vista es muy natural y que no hay forma de controlar esa parte de nuestro cuerpo, pero la Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. En este sentido, debemos asimilar que a través de nuestros ojos manifestamos muchos sentimientos y expresamos diversas emociones. A través de la mirada, sabemos si alguien está triste, alegre, preocupado o ha llorado por alguna razón. Y también a través de nuestros ojos se manifiesta cuando alguien ve de manera lujuriosa a otra persona. Y debemos estar apercibidos para que como hijos de Dios no podamos caer en este aspecto de lujuria a través de nuestra vista. En este orden de ideas, el Señor Jesucristo manifestó, al magnificar la ley de Moisés, que adulterar no solamente es cuando alguien tiene intimidad con una mujer diferente a su esposo o viceversa, sino que adulterio se gesta desde que alguien ve a una mujer para codiciarla, y es cuando la lujuria opera en nuestros miembros a través de nuestros ojos. Por ello, el Señor Jesucristo manifestaba que si nuestro ojo fuera sincero, sin malicia, sin morbosidad, todo el cuerpo es luminoso, limpio, sin perversión. Y en este ejemplo de magnificar la ley de Dios, es conveniente meditar en lo que hay escrito acerca del rey David, en el sentido de que cuando la palabra de Dios describe el instante en el cual codicia a la mujer de Uría Eteo, fue por una mirada que debió ser controlada, desviada de aquella mujer que se estaba lavando, es decir, bañándose. Y cuando indaga quién era aquella mujer que le había cautivado ante la mirada de sus ojos, David conoce que era una mujer casada. En este aspecto es que debemos tomar enseñanza, como lo establece la epístola a los Romanos capítulo 15, versículo 4, donde afirma de manera categórica que todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Y no cometamos pecado delante de Dios, pues al no tener control sobre nuestra mirada, procedemos con lujuria. Y después se consuma el pecado de adulterio con una mujer que, aunque no la hayamos tocado, sino solo mirarla para codiciarla, hemos cometido adulterio.
Es necesario que comprendamos lo que afirma el sabio Salomón respecto a la vista a nuestros ojos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 8, donde establece que los ojos no se cansan de ver, ni los oídos de oír, y también en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 20, se menciona que los ojos del hombre nunca estarán satisfechos, y esta afirmación es una verdad innegable. Por ello, es que debemos seguir las siguientes recomendaciones que el mismo Salomón escribe en los Proverbios y podamos aplicar en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el Proverbio 4, verso 25, establece lo siguiente: tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Es en este sabio consejo de Salomón hacia cada uno de nosotros, observamos que es necesario que enfoquemos nuestra mirada y atención a lo que nos permitirá vida aún después de la muerte, como lo es guardar los mandamientos de Dios, pues así lo afirma el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 17, cuando el joven rico pregunta qué debía hacer para obtener la vida eterna. En este orden de ideas, de mirar lo recto, de poner atención a lo que proviene de Dios, el Proverbio 23, verso 26, establece: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, hagamos nuestras las enseñanzas del Padre Celestial en nuestro diario vivir y nos alejemos de la lujuria y perversión que existe en este mundo, donde el temor, es decir, la sujeción y el acatamiento a la voluntad de Dios, es muy distante de quienes dan rienda suelta a la concupiscencia de los ojos y de la carne. Es necesario seguir el consejo del profeta Isaías, que menciona en el capítulo 33, versículo 14 y 15, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta es categórica, hermanos: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír sangres, y sobre todo esta última parte del versículo 15, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esta es una forma de poder perseverar sin contaminar nuestro cuerpo, que nuestros ojos no permitamos contemplar, ver o detenernos a mirar lo malo, lo incorrecto, y ante esta aseveración mantengamos firme la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Aunado a lo anterior, para no sucumbir ante la lujuria, para poder fortalecernos espiritualmente, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, como lo establece Filipenses capítulo 2, versículo 12. Sigamos la recomendación del apóstol Pablo al joven Timoteo, cuando dice: en tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y que tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, de acuerdo a como lo establece Efesios capítulo 6, versículo 16. Y por último, para fortalecernos espiritualmente, para que no sucumbamos ante aquellos aspectos que establecen la grande disipación e inmoralidad de la sociedad en que vivimos en este tiempo, es necesario, hermanos, que podamos hacer dos cosas primordiales. 1, vistámonos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las hechanzas del diablo. Y el segundo aspecto es que podamos resistir en el día malo y estemos firmes en el camino de la vida. Así lo recomienda el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 11 y 13, respectivamente. Amados hermanos, hagamos un esfuerzo para no ser llevados por la lujuria y que podamos tener control sobre nuestros miembros carnales y que Dios nos fortalezca y sostenga en su mano poderosa para ser ejemplo de los fieles. Dios bendiga a cada uno de ustedes
y nos otorgue de su Espíritu Santo para dirigirnos a la congregación con propiedad y trazar de manera correcta y adecuada este tema, donde nosotros también lo cumplamos como ministros, como diáconos y obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.